buenas tardes. Estamos en un nuevo encuentro de la Minga de los jueves. En este caso, nos vamos a encontrar en el mundo de las artes con don Hugo Covarrubias. Es un espacio de conversación libre del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, un colegio municipal. Este espacio también es transmitido, televisado a los hogares de Castro a través de Castro Municipio TV en horarios posteriores. Así que bueno, esperamos tener una conversación fecunda como generalmente ocurre en este espacio. La presentación de don Hugo Covarrubias corre a cuenta de nuestro estudiante del colegio, que es don Josué Améstica. Adelante, José, por favor. Sí. Bueno, ¿se escucha? ¿No es cierto? Sí. Sí. Sí, se escucha bien. Ya. Hugo Covarrubias, el mundo interior en stop motion, de maleza hasta bestia. Diseñador gráfico y director audiovisual especializado en animación stop motion. Nace en Santiago el año 1977. Empezó trabajando en teatro, creando la compañía Maleza, donde realizó una obra del mismo nombre, la cual mezclaba la animación con lo teatral. A partir de ahí comenzó a relacionarse con personas vinculadas al mundo audiovisual y realizó sus primeros proyectos animados como su cortometraje El almohadón de plumas, año 2007, que obtuvo el segundo lugar nacional de animación en Fesancor. Luego, en el 2012, llevó a cabo su segundo cortometraje La noche boca arriba, que lo admito, cuando lo vi se me pararon los pelos. También ha trabajado en Zumbástico Studios, desempeñándose como director de stop motion en las series El Ogro y el Pollo, 2009, Horacio y los Plasticines, 2013, y es co-creador y director de la serie Puerto Papel, 2015, coproducción con Brasil, Colombia y Argentina, ganador también de los premios India Catalina en Colombia, Chilémonos, Prix Llanes, Alemania, Quirino, Fan Chile y selección oficial de Annecy en Francia. Actualmente se desempeña como docente y es director de arte de la serie Sander. Recientemente terminó su tercer cortometraje Bestia, el cual forma parte de la selección oficial del Festival Annecy, Francia. Basada en hechos reales, Bestia es una visita a la vida secreta de una mujer que trabajaba en la Dirección de Inteligencia Nacional en Chile en 1975, adiestrando perros y personas para que cometan los más horrendos crímenes en plena dictadura militar. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones develan una macabra fractura en su mente y un país. Y tengo que decirlo, lamentablemente encontré pocas referencias de la vida privada de nuestro invitado de hoy, pero en esta, nuestra minga de los jueves, podremos saber más de su vida y obra. Gracias. Súper. Gracias, muchas gracias, Josué. Creo que no me queda más que cederte el paso a ti, Hugo, para que nos cuentes acerca de